¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos. Por fin, estamos ya en nuestro segundo episodio con muchas ganas de volver a contaros cositas. Como sabéis, en anteriores episodios hemos estado hablando un poco de la visión general y tuvimos una entrevista bastante interesante con Microsoft. Hoy el episodio 2 promete, vamos a hablar en serio, entre comillas, de lo que es el puesto de trabajo, vamos a hablar de funcionalidades y del momento en el que estamos ahora mismo inmersos con toda la inteligencia artificial, porque como sabéis hay que hablar de inteligencia artificial, si no nos denuncian y es algo que queremos también poner encima de la mesa. Sin más, voy a compartir hoy la velada con dos grandes amigos. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Raúl. ¿Cuánto tiempo, verdad? Parece que mucho tiempo, ¿eh? Daniel es nuestro consultor, tú y yo hemos hecho no sé cuántas grabaciones, muchísimas, ¿verdad? Difícil de contar, la verdad, pero bueno, Muchas hemos horas. hecho más de una, sí. Daniel, hoy te toca la parte de contarnos qué está pasando en Microsoft y vas a hacer un poco de gurú. Vamos a ser profundistas en lo que es el producto y lo que vamos a ver es cómo está esto cambiando, ¿verdad? Pues sí, intentaremos profundizar un poquito en las tecnologías que vamos a hablar, que no vamos a hacer spoilers, pero sí, vamos a intentar que entendamos todo de Defender, de Microsoft y de todo. Mucho que hablar, mucho que hablar. Compañero, Manu, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar Bien otra vez hallado. aquí. de seguir. Otra vez juntos, que no nos hemos separado tanto, aunque las conversaciones son por Teams, pero estamos cerca. ¿Qué tal? Sí, sí, muy contento. También veremos qué está pasando un poquito más fuera del mercado y cómo se está comportando el fabricante. Hablaremos de las dos líneas y entender pues cómo está hoy por hoy el mercado SMB, que es interesante además en España, y tenemos mucho mercado SMB, sí, y cómo se está aceptando la parte del puesto de trabajo, que es hoy el core de la conversación. Sí. Vamos a poner un pelín en contexto para relajarnos sobre las situaciones, sobre todo porque me gusta ver cómo en 2, 3 años, incluso subiendo en 10, de repente ya no conocemos la mecánica de la defensa del puesto de trabajo. Os voy a poner un ejemplo que era muy divertido. En el año 2004 hubo un ataque de un gusano. Se empezó a hablar de gusanos. Antes era un ataque de virus y ponía el ejemplo en el anterior podcast del virus I Love You, que todo el mundo abría un archivo porque de repente todo el mundo quería sentirse querido y todo el mundo pues se vio contagiado por un archivo zip que se metía en tu PC. Pero fijaros, en el año 2004 hubo un ataque ya directamente desde Internet. Y este gusano lo que hizo es, los sistemas operativos del Windows 2000 y XP, aquellos que hemos visto el Mundial de España, lo entendemos mejor. Pero ese virus hacía que el ordenador se reiniciara constantemente en sistemas operativos que estaban bastante protegidos a nivel local. No había una protección hacia afuera y se empezó a hablar de si estás conectado, estás contagiado. Cuidado, el cambio es importante porque la gente ya se conectaba a Internet y de repente simplemente por conectarte a Internet tu PC se apagaba, se encendía y tú decías, ¿qué está pasando aquí? Arreglar eso costó y cambió también la metodología del antivirus como lo entendíamos, como tal, que era un antivirus que lleva por firmas, que directamente te bajabas un fichero que te daban en un disquete. Éramos todos jóvenes y lozanos, ¿verdad? Ahí es donde empezó el famoso troyano, que es el nombre que se estandarizó, por así decirlo, al virus. Te protejo de no sé cuántos troyanos, que estaba todo el mundo con los troyanos, que parece que estamos viendo la película de Ulises, con mil cosas así. Sí, era una palabra que había que adquirir. Y ya si os fijáis, haciendo alusión a lo que decías antes de que ha cambiado el nombre de lo que sea, ya la palabra troyano ha desaparecido. Sí. Cierto. Prácticamente, ya no se utiliza. Es así. Pues este impacto, que hablamos del año 2004, tampoco estamos yéndonos muy atrás, hizo que también los fabricantes empezaron a cambiar la metodología, ¿no? Es decir, pasar de esa firma a estar conectado para estar constantemente en actualizaciones frente a ataques, ¿no? Entonces sacaron productos ya con cortafuegos, productos mucho más completos para empezar a entender cómo esos ataques se podían defender de algo que era desconocido, que era Internet. Por Internet hacías una consulta, hacías 2, 3, pero es que ya empezaba el tema de la mensajería, Messenger, había chats, había mucha conexión, ¿no? Y había que entender dónde estábamos. Pues fijaros, a partir de ahí hablamos de Microsoft, nos toca hablar de Microsoft, ¿es así? Hubo actualizaciones y empezaron sacando unas versiones, lo tengo por aquí apuntado, Windows Live OneCare, que fue el primer antivirus que englobaba antivirus, cortafuegos y backup, cosas que no se sabían. Digo, ¿yo para qué quiero un backup si yo no tengo nada en Internet? No, ya empezaban a atacar esa parte. Y fue el precedente además del Microsoft Security Essential, que es el abuelo o tatarabuelo del que vamos a hablar hoy, que es nuestro Defender Suite, que ahí es donde vamos a entrar un poco en qué está pasando, ¿no? Primera pregunta,
Dani, y muy importante aquí, Por 1000 contexto. Por 1000 pesetas, además. ¿Cómo ves ese impacto de la IA, de la inteligencia artificial, en el entorno de la seguridad? Hombre, pues la verdad es que en este caso es muy importante, porque hemos pasado de tener sistemas de seguridad que eran robustos, simplemente que no estaban inspirados o que no tenían inteligencia artificial, y ahora estamos utilizando IAs para podernos proteger de otras IAs, que eso es, antes nos atacaban personas o grupos o lo que sea, y ahora nos están atacando inteligencias artificiales, y ahora estamos necesitando de IAs que nos ayuden de eso. Y de ahí, por ejemplo, Defender, que vamos a hablar luego, tenga cierta parte de vinculación con la inteligencia artificial y nos ayuda a protegernos de esas IAs con un poco de inteligencia artificial, que es muy importante. Tal cual. Sí, sí, además es que es, no sé cómo decirlo, ya visto en el perfil del trabajador actual, necesita esa protección por encima, ¿no? Claro. Pero tenemos un mercado de SMB, de pymes, esto lo comentaremos a lo largo de la sesión de hoy. Hay que entender no solo nuestro país, y ya te ataco un poco más a ti, Manu. Estamos viendo esta situación en el mercado español. ¿Cómo se está atacando esto desde Europa? ¿Cómo se está trabajando? Yo creo que ahora mismo, como se ha democratizado, y siempre digo esta palabra en los podcasts, y esta vez me ha salido bien, en la otra fueron 3 veces y nos las 3 mal. O sea, Correcto. Vamos mejorando bastante. Lo tengo apuntado. Pero sí es verdad que se ve que ya no hay tantas diferencias entre países. Es verdad que al final hay países que tienen empresas más grandes o que tienen a lo mejor un rango que va SMB alto, digamos, y otros que están muy SMB medio, donde las empresas, pues 300, 500 usuarios, empleados, suele ser la media. Sí. Creo que ha avanzado mucho que ya la sensación del mercado, y sea cuál sea el tamaño de la empresa, sabe que necesita ciberseguridad. Pues ahora, por ejemplo, estamos enlazando con inteligencia artificial, que tiene la parte de ataque sofisticado, pero tiene la parte de ataque más simple, que es la IA da capacidad de hacer muchos ataques a la vez. Y muchos ataques muy simples. Pero claro, si tú no tienes A, B y C dentro de ciberseguridad, seas del tamaño que seas como empresa, estás vendido. Entonces, Tal cual. creo que el rango SMB ha aceptado muy bien este tipo de soluciones y lleva esperando de Microsoft quizás este tipo de paquetes, que sean más plataforma, que sean más varias cosas combinadas, más que un endpoint protection, un firewall, un no sé qué, lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, y tu introducción. Eso era una cosa, o sea, un ataque, y se hablaba entonces ya mucho pues de el troyano, del gusano, de no sé qué. Ahora ya no oímos nada de eso. De hecho, antivirus hoy en día tampoco, yo llevo sin oír antivirus Cierto. mucho tiempo. Es verdad. Entonces, es la evolución, y creo que el mercado se ha adaptado muy bien a la evolución que plantean los fabricantes por la evolución que ha tenido la parte atacante. Entonces, en cuanto a SMB, creo que hay mucho avance. Y hilando lo que decía Manuel, es por lo que decía antes. Antes, por ejemplo, los antivirus durante una época se pusieron en la mesa de todo el mundo porque estaba la palabra troyano y tú recibías la palabra troyano y todo el mundo quería, oye, que me tengo que proteger. Sí, sí. Cuidado. Y ahora lo que ha ocurrido es que es cierto que los atacantes hasta hace unos años principalmente se hacían foco en empresas grandes, porque ¿de qué me merece la pena atacar una empresa de 50, 100 o más chiquitita? ¿Qué le voy a quitar de ahí, no? No hay mucho. No tenía mucho problema. Pero es que ahora ha pasado de que ya esos ataques se están automatizando con inteligencia artificial. Tal cual. Empresas medianitas están teniendo problemas de que, oye, le eché hace unas semanas a un usuario la página web, que le ponen la página web en japonés por la cara. Y claro, He puesto a cambiarle el idioma. Sí, es que puestos a perder, no le roba nada de información, pero le hace mucho daño que su página web durante 2 semanas esté en japonés y nadie te entienda, o simplemente te cambien la página web que vende, yo qué sé, puertas y te pongan coches en japonés, es una pasada. Y de ahí que todo el mundo ahora esté empezando otra vez a meterse en el tema de ciberseguridad. No, tal cual. Sí. Es ese aprendizaje del ataque, fíjate. Sí. Ojo, que esto es Skynet. A base de porrazo. Totalmente. O sea, al final dice cómo esa inteligencia artificial ya no ataca desde un avión tirando una granada, no, sino que te estudia, lee tus contraseñas, te dice dónde estás. Ya sé dónde está la vulnerabilidad en este trabajador. O en esta empresa, claro, atendiendo a los dos mercados, esa SMB o esa gran compañía. Al final, lo has dicho tú muy bien, la defensa de la IA con la IA y entender el perfil, ¿no? Ahí es donde estamos intentando leer el momento actual de esa seguridad proactiva, vamos a llamarle, no es la palabra, proactiva, ¿no? Vamos a meternos un poco en harina y nos remangamos sobre el producto, Dani. Defender Suite. Hablábamos en muchas ocasiones en nuestras sesiones y webinars que hacemos sobre la defensa proactiva tanto del puesto de trabajo como en Internet. Cuéntanos un poco funcionalidades de Defender Suite, ¿dónde estamos? Vale, lo primero es que Defender Suite es una de las soluciones
prácticamente nuevas que ha sacado Microsoft. Salió en diciembre conjunto a Purview Suite, que eso seguramente hablaremos en otro episodio. Pero Defender Suite, en este caso, nos va a cubrir esas dos necesidades principales que tiene un usuario, una empresa. Una empresa, cuando estamos hablando de proteger nuestro sistema, tenemos que proteger el ordenador de mi empleado o de mi compañero, pero también lo más importante, claro, esa protección es una protección del ordenador. Yo le enchufo un pen, yo le enchufo, me descargo algo de internet, vamos a proteger todo lo que esté ocurriendo ahí en local, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora también, como decías tú, esa seguridad no solamente se tiene que quedar en el ordenador, en local, también tiene que ir hacia arriba, hacia la nube. ¿Qué ocurre con la mensajería? O sea, si tenemos correos electrónicos que estamos recibiendo sin parar y ahora ha nacido un nuevo ataque que se llama ataque de phishing, que básicamente es me hago pasar por X personas, bueno, ya antes era personas haciéndose pasar por algo. Sí. Yo ya lo defino como algo haciéndose pasar por algo, porque tenemos incluso IA que te crean una página web de un banco simulando el login. Sí. Pues ya tenemos que ir protegiendo toda esa entrada de datos al usuario. Ya estamos protegiendo el dispositivo y todo lo que venga de Internet, mensajería por Teams, el chat, básicamente, videollamada, los datos adjuntos que entren por el correo electrónico o los mismos correos electrónicos, o cada vez que un compañero acceda a una página web, que esa página web sea veraz y sea segura. Claro. Y todo eso, en este caso, pues lo cubre Defender, en local sería Defender for Business y en la capa web, Defender for Office. Tú fíjate que has hablado de cosas muy interesantes, es qué me está pasando y qué me puede entrar. Correcto. Estamos hablando de dos ecosistemas totalmente conectados, ficheros compartidos, claves, El contraseñas, día a día. el día a día del perfil del trabajo. ¿Cuántos correos recibes tú al día a día? ¿Cuántos adjuntos puedes recibir tú? Hoy, Es que es fácil que se te cuele uno. Imagínate hoy. Mira, un ejemplo hoy mismo. Hoy estamos haciendo esta grabación. Seguramente cuando tú llegas a tu casa vas a tener pues todos los correos electrónicos que tú tenías esta mañana. Sí. ¿Y tú cómo vas a intentar gestionar todos esos correos electrónicos? Claro. ¿Corriendo? sí, claro. ¿Tú te vas a poder parar a dedicarle esos 3 minutitos de gracia a un correo electrónico para ver si es la persona que dice ser? Exacto. Es complejo. Más cambian una palabra, que he visto algún phishing de esto de Microsoft. Es una línea. Microsoft con N. Y dicen, bueno, esto es un correo importante, tengo que abrirlo, claro. Y de repente ya... Y también la juegan muerte con lenta. eso, con lo que tú has dicho, con la psicología y con el mismo cerebro. El cerebro autorrellena palabras. Claro. Que te cambien Microsoft y te pongan Microsoft. No, Tu cerebro rellena automáticamente Claro. y pero cae. Es la rapidez absoluta del día a día. Como trabajamos rápido, el dato viene rápido, tú quieres contrastar rápido, nadie se para a ver este correo. Sí, a ver, ¿qué me cuenta? Y ya, clic, doble. Entonces, muchas veces es un ataque ante la rapidez del negocio del día. Claro, es así. Manu, hilando un poco la estructura que dice Dani, ¿qué recomendaciones darías aquí para preparar un entorno de seguridad? A ver, en ciberseguridad una cosa que es importante es estar preparado, es saber dónde estás. O sea, la tecnología tiene que llegar una vez entiendas cuáles son las necesidades. Hoy hablamos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial conlleva que tú puedas adoptarla. Al final la ciberseguridad tiene que ir con la tecnología de la empresa, con el avance tecnológico de una empresa. Sí. Si no está a la par, siempre vas a tener un hueco abierto, porque cualquier innovación a nivel tecnológico siempre supone un hueco abierto para la ciberseguridad. Por eso nos va también en ciberseguridad, porque estamos en la era de la tecnología. Tal cual. Es por eso, básicamente. O sea, se abren muchas puertas, entonces llega un momento que muchas empresas no saben dónde tienen el problema y si tienen algún problema. Y al final, para tú dedicar un dinero, que también entendemos que la ciberseguridad tiene esa parte que es gastas de manera proactiva por un y si pasa. Y eso es complicado. O sea, el que ha estado en ventas en ciberseguridad entiende ese concepto. Hay veces que todo el mundo sabe que es necesario, Tal cual. pero es una moneda al aire. Y muchas veces se plantean es que si no me toca, no tengo por qué gastarme este hasta dinero. que no me pase. Claro. Y ya luego lo que ocurre es cuando pasa. Claro, ese es el problema. Ahí Sí, que sí, hoy sí. en día ya les pasa a todos. Claro. Y con la IA, un problema que ha tenido es que os va a llegar a todos. No sabemos Correcto. cuándo, os va a llegar. Sí, Entonces, exacto. creo que hay una parte importante es saber dónde estás. Pues partners que den servicio o las mismas compañías tienen que entender que hay herramientas que te ayudan a entender un poco a nivel endpoint, como decías, cómo estás de seguridad, a nivel de correo, si ya estás empezando a utilizar un entorno cloud, dónde estás, que también saber toda esa otra ventana que muchas veces no se ve como tu propia infraestructura, cuando las necesidades son las mismas, al final también. Entonces, obviamente, trabajamos para Ingram Micro y Ingram Micro tiene herramientas que son muy útiles para estas, iSight, CISA, por ejemplo. Pero sí es verdad que al final, yo creo que una responsabilidad que tenemos, o una recomendación es, tienes que entender dónde estás a nivel ciberseguridad y a nivel tecnológico. Y a partir de ahí, déjate asesorar por partners, por nosotros, Ingram Micro.
cualquiera que pueda ayudarte a entender tu estructura y dónde estás. Y a partir de ahí desarrolla tu plan. Y será Defender, será Purview, puede ser Cualquier tipo, claro. Es así. Pero fíjate qué interesante. Hoy por hoy, cuando hablamos de la seguridad del puesto de trabajo, a lo mejor alguien está pensando, bueno, pues es una persona de finanzas que trabaja con Excel. No. Hay un trabajador externo, hay un trabajador de marketing, hay recursos humanos, hay gente creativa, hay de todo, divisiones de venta, comercial. Cada uno tiene un ataque diferente. Correcto. Y hay que entender, justo lo has dicho tú muy bien, esa antesala y esas evaluaciones de seguridad es donde te va a decir el grado de madurez. Oye, por aquí te pueden entrar. Ah, pues no me lo había planteado nunca. Oye, esta gente está en riesgo porque no para de pedir datos a la inteligencia artificial en Internet sobre su día a día. O está subiendo documentos PDF a un agente de inteligencia artificial de cualquiera de los proveedores que hoy tenemos. Al final estás compartiendo tu día a día con el exterior. Sí, sí. Y eso ahí pues ataca contraseñas, ataca un poco a todo lo que es el perfil personal de uno. Ya no voy a entrar en temas bancarios que también están ahí, pero bueno, también se manejan. Cuando es el banco duele más, la verdad. Duele un poco más, ¿verdad? Eso lo utilizan mucho. Cuando te ahí cogen la saben que tarjeta, hay- ahí es cuando te duele más. De hecho, cuando tienes conversaciones a lo mejor con alguien que, por ejemplo, es que al fin y al cabo los atacantes aprovechan de épocas de mucha paquetería o demás para intentar colar el mensaje. En Black Friday o en Navidad aumentan los ciberataques un 20%. Muchísimo. Los ataques de phishing, en base a lo que ya hay, que es mucho. Y claro, recibes un montonazo de correos de, oye, que tu paquete está al llegar, haz login, haz no sé qué, peca, y de repente ves tú en la tarjeta del banco, oye, que te han quitado 300 euros que te han comprado en una tienda de animales, no sé cuántos sacos de pienso. Ahí es cuando dices tú, ostras. Ahí, cuando te han dado la primera aguantada, como dice mi padre, cuando ya levantas tú la mano y dices tú, ostras, ¿qué es el MFA? Ostras, Ahí ¿qué? entramos a preguntar ya Empiezas tú a decir, ¿cómo lo soluciono? Son esos mensajes de tu paquete se ha quedado en aduana, ¿no? Pincha aquí para desbloquearlo. Pincha aquí. Y o está esperando y necesita indicaciones, que ahí es como... Cierto. Y si de verdad está esperando en la cancela de casa y no sabe dónde dejarlo, a quién dejarlo, y ahí yo creo que cae le das, mucha y gente uf, por la urgencia. que no me ha traído lo del Temur que quería, ¿no? Pues este problema que acabamos de hablar, por ejemplo, Defender for Office lo soluciona. Accedes al enlace, detecta que es phishing, lo bloquea y ya está. Claro. Y lo más interesante, si somos 300 empleados en la empresa, se lo bloquea a los 300. Que no es a ti solo. No, totalmente. Seguridad proactiva. Que hablamos de no solo entender el ataque, sino de avisar a ese departamento de IT Correcto. qué está pasando para decir, oye, yo tengo aquí esto que para mí es phishing. Para que lo analice también el departamento de informática y diga, no, esto es un correo general que se envía para darle a de luz verde o no. O sea, que hay una seguridad que, aunque sea proactiva, requiere de la mano del departamento de tecnología para perfilar. Y ahí entran muchas cosas que ahora hablaremos más adelante, pero es interesante que la tecnología esté a favor del trabajo y no dejarla a disposición de que la propia herramienta evalúe su criterio. O sea, hay que darle algo más. Y cómo afecta después también la vida... O sea, ves una empresa como número de empleados, pero luego esos empleados tienen una vida personal. Correcto. O sea, de hecho, lo que estamos comentando ahora no es Manu puesto X dentro de Engambigo, es Manu que le ha comprado algo a su chica por San Valentín y no llega y cae porque tiene la urgencia. Y luego todo eso afecta de vuelta a la empresa, es decir, las bases de datos de contraseñas filtradas que hay en la dark web es ingente. O sea, seguro que alguna nuestra tiene que haber ahí por ahí. Y luego somos un poco cafres y muchas veces esas contraseñas tuyas particulares las traes al trabajo. Por ello también necesitas, por lo que comentabas, esa parte de Defender, de proteger no solo el dispositivo, sino toda esa parte de login, qué haces tú con tu identidad digital, entre comillas, y protegerla. Buen concepto. Pero es que hayas abierto incluso otro melón muy interesante. Hasta hace muy poquito protegíamos la empresa. Pero ¿qué ocurre? Que desde la pandemia, aunque suene súper lejos, el teletrabajo se ha estandarizado. Claro. Y ahora ocurre lo siguiente. Tú eres Manu, pero es que yo estoy seguro que tú en tu teléfono tienes descargado Outlook. Sí, claro. ¿Y ahora qué ocurre? Ahí. Claro. Porque yo tengo Defender en el ordenador del empleado. Pero ahora ¿qué ocurre con el dispositivo personal del empleado? Claro. Que ahí tiene información Ahí es donde está, el claro. compañero. Sí. Ahí Y es yo donde- también, y tú también. Absolutamente, pero ahí es donde voy a abrir el siguiente bloque de preguntas, porque creo también que refiere darle una pensada de dónde partíamos con el modelo de trabajo que había en los años 2000 a eso que estás tú mencionando, ¿no? Nos estamos metiendo en un entorno en el que, buenos días, te levantas, te vistes, vas a la oficina, aguantas el tráfico y llegas a tu ordenador, tu sobremesa y a trabajar. Un giro totalmente de volante de situación con lo que estáis comentando. Teletrabajo, trabajadores externos, y aparece un usuario
que deja de tener un Messenger. Algunos dirán, ¿qué es el Messenger? Bueno, sabemos lo que es el Messenger. Los zumbidos. Los zumbidos. Dejamos de tener esa tecnología de mensajería instantánea por un lado, las llamadas eran un teléfono grande de Cisco, que tenías llamadas en espera y tenías tu centralita, a que de repente el mismo PC te está haciendo todo. Y no solo eso, sino que tienes 5 dispositivos o más siendo tú un único usuario. Lo le preguntabas a Manu, tienes tu correo ahí, ya, pero seguro que también tienes una tablet o tienes un portátil personal. O sea, ya estamos hablando de que un usuario se está manejando en diferentes dispositivos. La información de la empresa está en diferentes dispositivos. Exacto. Ahí está. Fijaros el momento en el que estamos. Y como digo, ese trabajo a distancia, ese usuario que todos los días ahora ya accede a la información de manera muy diferente, requiere de una protección, ¿no? Aquí, Dani, hablamos de Intune. Habría que hablar un poco de eso. El MDM en sí, explícanos un poco las siglas y en qué consiste y cómo ves esa protección proactiva. Pues en este caso Intune lo que hace, que de hecho hago un guiño, el pobrecito ha sufrido numerosos cambios de nombre en estos últimos 2 años. Sí. Era Intune, Endpoint Management, luego ahora es Intune Endpoint Management, en fin. El pobrecito ha sufrido Le han dado muchos cambios. un lavado de cara proactivo. Crisis de identidad. Pero es cierto eso. En este caso, empezábamos la conversación con Defender, ¿no? Que protegía el dispositivo, protegía en la capa de local y en la capa de la nube. Pero ¿qué ocurre ahora también? Lo que tú decías. De la noche a la mañana, todos los dispositivos que yo tenía en mi oficina se lo ha llevado mi compañero a su casa. ¿Qué ocurre ahora si en el camino de su casa le roban el ordenador? Sí. ¿Qué ocurre si a Manu le roban ahora mismo el teléfono? Claro. ¿Dónde va la información? Claro, es que aquí tiene Manu en su teléfono tiene ahora mismo la foto que se hizo este fin de semana en una barbacoa, en un cumpleaños, en la cena, donde sea. Tiene sus aplicaciones del banco, pero es que también tiene información de Ingram. Claro. Al fin y al cabo. Sí, claro. Y en el dispositivo local, ¿cómo protejo yo, por ejemplo, desde ahora, desde lejos, en teletrabajo, que tú no te descargues nada, el instalarte yo a ti algo desde Barcelona en tu ordenador, ¿cómo lo controlo? Pues ahí es donde nace Intune. Eso es lo que intenta cubrir esa necesidad. Pues vamos a tener un control absoluto de todos los dispositivos de empresa. Si el dispositivo es de la empresa, en este caso como el ordenador, Sí. pues te voy a poder formatear, reiniciar, apagar, encender. Si tienes una incidencia, si tienes un dolor, darte el soporte remoto, Ok. que es una necesidad que todos básicamente necesitamos. Ujú. Y lo más interesante también es que tiene esa posibilidad de hacerlo híbrido en dispositivos personales. Si tú te descargas la información de Ingram Interesante. en tu teléfono o en tu iPad o donde sea, el poderte eliminar exclusivamente esa información. A Manu le van a robar el teléfono, o a mí, porque no te roben a ti, mejor que me lo roben a mí. Me roban a mí en mi teléfono y que a mí, en este caso, pues Ingram únicamente pueda borrar el Outlook y a lo mejor el Teams, que es lo que tengo. Sí. Pero ya luego mi banco y las fotos de la barbacoa que estuve este sábado, las sigo manteniendo y ese atacante lo tendrá y que disfrute con las fotos. No, no. Pero al menos ya la empresa no tiene ese problema. No. Incluso el hecho de controlar las aplicaciones que te descargas. Correcto. Porque también puede ser una barra libre, de Hombre. descárgate lo que quieras y que te diga el perfil profesional. No, estas 5 aplicaciones están bien. O algo muy común, que estés trabajando y te pongas a jugar, que te descargues ahora mismo el LoL, el Minecraft, lo que sea. No sé quién lo hace, la verdad. Yo es que no he hecho No lo he hecho Nadie nunca lo yo ha hecho, tampoco, la sí. verdad. sé Que... qué pasa. Yo no sé lo que es eso, pero que imagínate qué pasa. No, absolutamente, claro. Al final controlas tanto esa aplicación como la procedencia de la misma. Efectivamente. Que haya salido una aplicación nueva en Japón o en China y esas aplicaciones tengan pues una parte que exponga tu perfil, tus datos y demás. Pues eso la compañía dice, hasta aquí. ¿no? Me sale un poco. Vale, Manu, con este perfil, fíjate, ya llevamos una rutilla comentada de la defensa proactiva, la parte de Internet, hemos hablado de esas evaluaciones. Y ahora Dani nos cuenta que también el dispositivo tiene que estar por ahí. Desde nuestra posición, nuestro mercado de Ingram, también el negocio B2B, ¿cómo ves tú este momento y qué nos recomendarías? Tiene miga. Sí, tiene miga. tiene su cosilla. A ver, yo creo que lo que es importante es lo que hablábamos al principio de cómo todo ha hecho esa transición a entender mucho más de ciberseguridad y entender que la ciberseguridad de hace 10 años no es la de ahora. De hecho, es que no tiene nada que ver. Tiene partes en común. De hecho, todas esas partes en común y esas piezas, ahora lo que se ha hecho es, ya no son piezas independientes. Ahora se unifica todo mucho más. Todos los casos que estamos hablando son porque se ha expandido todo tantísimo. A nivel infraestructura se ha expandido. A partir de conectividad se ha expandido. A nivel tecnología se ha expandido. Entonces, Lo que quieras. son muchísimos puntos los que tienes que cubrir.
Entonces no puedes tener una aproximación. Una aproximación. Tengo esos dejes. Tú no puedes tomar la ciberseguridad como algo que sea ítems separados o como sean partes separadas, porque entonces nunca vas a ser efectivo. Claro. Que de hecho, incluso en los tiempos más recientes, yo en mi experiencia ciberseguridad pura, digamos, con fabricantes puros de ciberseguridad, donde han ido cada uno con su especialización de endpoint, seguridad de correo, contraseña, cloud, security. Ahora ya se está desapareciendo por conceptos mucho más amplios, porque se necesitan más lo que es como plataforma, es decir, si es que un correo protegido no vale nada si tu endpoint no está protegido, o si no tienes protección de identidad de ese usuario también, porque no sabes quién está metiéndose o no. Entonces yo creo que ahí lo que sí ha avanzado y se ha aceptado muy bien es esa parte, por ejemplo, de Defender. Es decir, es que es lo que necesito. Es verdad que un SMB o una empresa mediana, no podemos negar que la parte económica es importante. Muy importante, claro. Y tienen su cierto nivel donde pueden asumir ciertos costes. Pero si ves cuáles son las necesidades básicas que tiene, tus necesidades básicas hoy en día son muy amplias. Entonces, a nivel ser efectivo contra los costes, es decir, en qué invierto y qué me va a dar, ahora mismo soluciones como las de Microsoft es que están dentro del rango, digamos, económico, y es que están dentro de lo que tú necesitas. Es que ya no es opcional, ya no hay muchas más opciones. Es que tienes que tener algo como eso. Como mínimo. Claro, es que ya estamos hablando de fundamentos básicos, no es puedo elegir, desgranar un poco las soluciones. No, es que este paquete es básico porque es básico. Es decir, necesitas todo esto para empezar a sentirte seguro. Luego tienes más soluciones y puedes extender aún más y puedes tener servicios profesionales que te ayuden a gestionar a lo mejor las soluciones. Pero a nivel tecnología, queramos o no, la SMB tiene esas necesidades y por eso paquetes como estos son muy interesantes. Creo que también simplifican un poco la oferta. Sí, bueno, también es verdad que es muy importante en este caso elegir muy bien el socio que te ayude. Porque, como bien sabemos, Microsoft tiene una paleta de licencias gigantesca. Saber de todas las licencias es complejo. Sí, lo es. Yo, desgraciadamente, más o menos me manejo. Pero es verdad que muchas veces cuando me siento con un cliente, a lo mejor te sientas y, pues lo más básico, lo que siempre suele ocurrir, pues tengo todas las mismas licencias del mismo sabor. Claro. Es que tiene que ser porque así. No. Claro. A lo mejor tú necesitas, para este perfil de usuario, este tipo de licencia, esta tipología, con estas necesidades de seguridad, y para este otro. Y simplemente por ese cambio, ya a lo mejor te ahorras unos cuantos euros. Sí. Sin duda. En este caso. Por eso es muy importante en este caso elegir primero el mayorista y luego el partner. Sí. Que te ayude en tu día a día, que van a estar los dos guiándote correctamente en esta jungla de licencias, que al fin y al cabo son muchas, que cambian. Y que necesitas saber bien las sinergias, los truquitos, las triquiñuelas, como dice una compañera mía, para saber bien qué licenciamiento vas a tener. Absolutamente. Son como, si lo dibujamos en una pizarra, como capas, ¿no? Sí. Hay que entender qué capa es la que más es crítica para tu negocio, que ahí es donde, como tú dices, tenemos una maravillosa responsabilidad nosotros de entender eso, hacer evaluaciones y ver esa primera capa. Pero luego ya aparece pues todo lo que estamos contando. Empieza la inteligencia artificial, empieza la defensa del dato. Hay muchísimas capitas extras que luego poco a poco se va a generar pues otros tipos de soluciones que se necesitan adherir, tipo puzzle. Vamos a ir agregando modulitos de seguridad proactivos, ¿no? Y es lo que al final te dará un perfil personalizado de lo que te pasa en tu compañía, que puede ser dispar de lo que haya otras empresas, por supuesto. Vamos a hablar de un IBEX 35 y un SMB. Cada uno tiene una necesidad que tiene que controlar, y ya sea por su negocio. Yo siempre hago el ejemplo, de hecho, con un gimnasio. Tú estás sentado en un gimnasio y tú ves entrando gente y a lo mejor tú ves uno que viene súper preparado, que dices, tú me cago en la leche, este tío se ha gastado aquí un dineral, tiene que ser un pro, es culturista, se gasta lo más grande, ¿no? Luego ves tú a otro con unas zapatillas normales, con un pantaloncito de normal y demás. Y ambos van a hacer deporte. Cada uno lleva equipado lo que necesita para el deporte, con la seguridad más o menos lo mismo. Y con las licencias más o menos lo mismo. Vais a trabajar los dos, pero cada uno tiene sus necesidades y cada uno una licencia diferente. No. En el pádel pasa lo mismo. Algunos van con una bolsa de plástico y otros llevan la mochila de 500 euros. Sí. Es así, es divertido. ¿Ibas a decir, perdona? Es verdad que hoy en día yo creo que lo bueno que tiene es que ahora requieren mucho más de valor, de lo que antes ciberseguridad se entendía como valor, que es esa parte de asesoría. Y está la asesoría, licenciamiento, asociada muy a costes y a darte lo que tú necesites basado en, pues como comentabas, que tus necesidades a lo mejor no requieren que te vayas a este nivel de licenciamiento, por ejemplo.
Pero luego también está la otra parte de valor, que es a nivel servicio de implementación. Correcto. Es decir, si tú miras todo lo que tiene ahora mismo la suite de Defender, no todo el mundo sabría cómo implementarla bien. Exacto. Y la parte de implementación es muy importante. Sin duda. Veremos en próximos episodios Purview. Hacer bien una implementación de protección de datos tiene mucha tela. Y esto ahora como el anuncio ese de los neumáticos, lo de potencia sin control, no sirve de Sí, nada. sirve de no sé nada. qué. Pero es verdad. Eslogan. O sea, al final son tantas cosas las que estás metiendo que también tienes que entender, ya no solo si se adapta a tu compañía por tus necesidades, pero también cómo vas a hacer que todo eso de verdad haga lo que tiene que hacer. Porque es muy importante. Ahí los partners que añaden valor, Ingram Micro, el distribuidor. O sea, ahí creo que los clientes se tienen que apoyar mucho más en el canal hoy en día, incluso que antiguamente, por la sofisticación. Totalmente de acuerdo. Sofisticación. La palabrita, pero me ha salido así. No, ya le has casi dicho bien. de qué corrido, Ahí sí. se me ha quedado entajado un poquito la mitad, no hemos pero cortado, está bien. sofisticación. A ver. Totalmente. Bueno, si alguien en este podcast pensaba que no íbamos a hablar de Copilot, ya digo que corte y que termine aquí, pero sí. Conviene que hablemos de Copilot porque fijaros en este puzzle que estamos dando ingredientes diferentes a la seguridad. Habría que hablar exactamente de qué pinta aquí Copilot, ¿no? Sería un poco la pregunta. Y cómo Copilot enlaza con todo esto que estamos hablando. Pero a lo mejor, y yo tenía aquí apuntado saber dentro de Defender que necesitamos por encima a alguien que nos explique qué está pasando. Sería un poco ese agente de Copilot que está ahí, ¿no? Dani, yo sé que hoy toca hablar de Defender, pero vamos a darle un guiño a Copilot necesario. ¿Qué es Copilot Security? ¿Y dónde está? Muy buena pregunta. Pues, a ver, Copilot Security, al fin y al cabo, en Microsoft tenemos diferentes soluciones de seguridad. Tenemos Defender, tenemos Purview, como ha dicho Manuel, también tenemos Intune para la gestión de dispositivos, incluso tenemos Sentinel, que yo le llamo siempre en todas mis charlas, el ojo de Sauron. Es que yo soy muy friki. Entonces, el ojo de Sauron, que está ahí viéndolo todo, y pase lo que pase, pues te lo va a decir, ¿no? Tal cual. ¿Qué hace Security Copilot? Pues Security Copilot es un punto intermedio entre el SIEM, que hemos dicho de no decir siglas, pero es ese ojo de Sauron que está monitorizando todo, Sí. y Defender. Esa torre de control. Correcto, es una torre de control intermedia. ¿Qué va a hacer Security Copilot? Va a estar monitorizando todas las acciones de seguridad que esté ocurriendo en ese individuo, o sea, en esa empresa, y es capaz de incluso de lanzar remediaciones. O sea, se detecta un ataque de phishing. ¿Podemos bloquear la página web? La bloqueamos. Detectamos que cierto grupo de usuarios está recibiendo correos electrónicos con numerosos datos adjuntos infectados o maliciosos, lo que sea. Creamos un Security Copilot, crea una directiva de seguridad para bloquear o capar esos datos adjuntos. Fíjate. Remedia todas esas acciones o esos problemas de seguridad que puede estar recibiendo una empresa. Ok. No sustituye a un SIEM, porque, perdón por decir siglas, pero no sustituye a ese ojo de Sauron. A esa torre de Pero control. es un punto Ya. intermedio, es una ayuda para Ok. ese equipo IT a lo mejor que necesita un monitoreo, que necesita esa ayuda extra en el día a día para poder solventar esos problemas de seguridad por un lado, incluso también monitorizar pues, la información de sus compañeros. Ojo, y esto lo dije en el primer episodio, el consejito del día. Toda la seguridad proactiva no requiere de la no intervención del departamento. Al contrario, el mensaje que estamos dando aquí es que la intervención es necesaria. Correcto. Sí, sí. Otra cosa es lo que tú dices, que esa inteligencia artificial... Ayude. Exacto, ayude a identificar, lo he dicho al revés, para que pueda ese departamento de IT tomar políticas. Alrededor o en seguridad o lo que sea, pero la intervención es necesaria. No sustituye, es un más uno. Es facilitar mucho esa parte, de la parte que al final es casi lo más complejo dentro de ciberseguridad. Es mucha correlación de datos, es mucha qué está pasando aquí porque se puede correlacionar con algo que está pasando aquí, hay que actuar rápido, entonces esa capa es muy importante porque el tiempo es oro cuando está Hombre, pasando realmente algo. sin duda. Y que también hay que ser realista. Es que lo decías tú al principio. Hemos pasado de trabajar en una oficina, en casa, de la noche a la mañana. Al fin y al cabo, tú no puedes tener un equipo IT 24 horas. Claro. Es un dinero, ¿eh? 24 horas, varias personas, por si uno se pone malo, tienes que tener backup. Sin duda. Es un dinero. Sí. Que un usuario tuyo se conecte porque a lo mejor viaja, va a ir a Alemania, donde sea, a las 5 de la mañana, sufre el ataque. ¿Quién se va a levantar a las 5 de la mañana para intentar ayudar a ese compañero? Sí, sí. Security Copilot. Tal cual. Sí, no. Fijaros, todo el viaje que llevamos hablando de la situación, vamos a hacer un poquito de spoiler, Manu, tú y yo, pero un poquito para cachar para el siguiente episodio, ya sabes. Hablamos del puesto de trabajo, hablamos de Security Copilot, hablamos de la seguridad de Internet, la seguridad del dato. Vamos a hacer un pequeño guiño a Purview. ¿Dónde está?
pues especialmente si miramos en todo lo que es IA, o sea, Copilot, por supuesto no vamos a nombrar ninguna otra, solo existe Copilot, pero bueno, si hablamos de IA a nivel marca blanca, a nivel genérico, está claro que... Sí, el mercado tiene sus soluciones, evidentemente. Y el dato es al final la parte casi más relevante. O sea, al final, pues yo creo que la conversación de hoy ha demostrado que no hay una parte que sea más importante que la otra, es que todo tiene que funcionar muy bien entre sí y muy de una manera... holística, ¿se dice en español? Sí. Pues Sí. me la apunto, luego lo lo que que con las palabras raras. No sé si, ¿Es con H? si existe la palabra, si existe la palabra, sí, si no... Sí. Sí, no, ha quedado bien, ha quedado bien. Que corte. Pero es verdad que hemos visto todo menos datos. Y ahora, sobre todo la inteligencia artificial, lo que hace es mucho consumo de datos. Además, mucho consumo de datos que normalmente son, pues eso, en el entorno cloud, porque necesita que esté en el entorno cloud para que funcione, el alimente, etcétera, etcétera. Son datos moviéndose a diestro y siniestro. Entonces, hay que ponerle control sobre eso. Si quieres adoptar de verdad IA a nivel de negocio y a nivel que todo el mundo pueda utilizarla, porque es verdad que trae muchísimas ventajas a nivel de empresa, pero hay que entender cómo está el dato para ver si de verdad pues esa persona que está pidiendo esta información de verdad necesite acceder a esa información, que es lo que lleva pasando toda la vida, entre comillas. Es decir, siempre alguien se conecta a un fichero o se mete en un fichero para ver cierta información. Eso ha pasado toda la vida. Sí. El problema de ahora es que como va a correlacionar tanta información, va a mirar muchísimo dato. O sea, no te va a llevar a ese fichero, te va a dar un resultado de algo. Y para eso han mirado muchísimos ficheros. Hay que ver bien quién pide la información, de dónde sale la información, Fíjate. incluso por qué medio está pidiendo la información, que hay a lo mejor dentro de la parte que hemos repasado más de endpoint, etcétera. Entonces, para el siguiente capítulo lo tenemos hecho. Tenemos contenido, tenemos tenemos contenido. fantasma. Sí, tenemos ahí ya... Sí, estamos dándole una vuelta. Oye, pues yo creo que podemos sacar conclusiones, ¿no?, de todo lo que acabamos de hablar hoy y una foto bastante completa de situación actual y de las recomendaciones que damos al final. Como digo, hoy el mensaje no es el mensaje del miedo, ni mucho menos, al contrario. Creo que es un mensaje de estar preparado para lo que se necesita, y a partir de ahí toda la parte del dato, el perfil del usuario, se alimentará con cada compañía, con cada empresa, con las soluciones que tienen hoy por hoy disponibles. Sí. Con esa preparación, esa antesala, esas evaluaciones que creemos que son muy importantes antes de decidir absolutamente nada y de saber si necesitas pues esa torre de control, necesitas un dato controlado, si tu empresa tiene muchos temas legales, si el perfil es externo. Fijaros las variantes, ¿no?, que hay. Y eso es un poco lo que hoy creo que hemos cumplido con el contenido para contar la situación del puesto de trabajo y siguientes episodios hablaremos de Purview más en profundidad, hablaremos de esos datos, dónde están y quién los vigila, porque ahí prometemos también un contenido muy, muy importante que refiere que hablemos. Dani, hermano, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. En Hallado. ¿De qué pueblo de Galicia eras? No. Sí, de un pueblo que se llama Sevilla. De Galicia. Está entre Orense y Pontevedra. Efectivamente. Por el acento. Es que por la lluvia últimamente también he vivido confundido. He tenido una crisis de identidad. No soy interian, pero llego... Pero estás ahí, ¿verdad? Estoy ahí un poquito entre norte, parecía que vivía en el País Vasco. Un poquito, sí, esos son ocho apellidos andaluces, ¿no? Sí. Totalmente. Te puedes llevar la taza, aunque te tengo que dar la taza Platinum ya de tantas sesiones que nos quedan por hacer, pero oye, gracias. La taza para ti, que sabes que te tenemos bien cuidado. Manu, seguimos, mucho contenido por hablar, muchas gracias también por tu tiempo, seguimos liándola, la que nos quedan por hacer, gracias por tu tiempo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Para todos los demás, pues nada, esperemos que os haya gustado esta sesión. Amenazamos con volver en nuestro café sin cookies. Fijaros que hemos traído croissants aposta por la cosa de no traer galletas. Y nada, somos transgresores. Gracias por todo y esperamos que os haya gustado.